cosas. Me da mucho gusto saludar al maestro Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX y obviamente miembro de esta familia Sin Censura. Maestro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Querido Vicente, público, muy buenos días, excelente lunes. Me va muy bien, muchas gracias. Y escuchando toda esta reflexión sobre la diferencia de las clases sociales que haces tú, que hizo esta mañana el presidente y que ya lleva muchísimos años realizándola y que sin embargo ha causado una cierta confusión en algunos sectores, pero no es una confusión real, es una confusión impostada, porque yo titularía toda esta confusión orquestada desde medios de comunicación muy específicos como empresarios y políticos a la casa del voto de la clase media. Así de simple, porque conceptualizar a la clase media, Vicente, nunca ha sido un tema fácil. Y no solamente porque las sociedades contemporáneas sean cada vez más complejas y las categorías laborales y profesionales se hayan diversificado hasta el extremo de desdibujarse y alterar las señales de identidad y adscripción de muchas de ellas. Eso es lo que nos quieren hacer creer estos neoliberales, estos personajes de derecha, porque a riesgo de simplificar, quizá yo me atrevería a decir que es posible decir que es más fácil definir a las clases medias por lo que no son. No son pobres y sus integrantes no pertenecen a las clases altas y se las han arreglado mal que bien para establecer una sana distancia del trabajo físico, directo y del manual. Son, como se ha dicho en todo este tiempo, aspiracionistas. Ahora bien, se trata de un conjunto que no obstante su marcada heterogeneidad, comparte medios de vida, niveles económicos similares o más o menos similares, de marcadas aspiraciones de ascenso social. Por otra parte, su acceso a la cultura y a la técnica también impele a desplegar actitudes críticas del orden establecido, precisamente porque son alentados por campañas de publicidad pagadas por estas empresas y motivadas por estos comunicadores que no solamente pretenden desinformar, sino crear una realidad alternativa donde ellos participen luchando a su lado. Los empresarios, Vicente, público, creen que son la élite económica, pero en realidad es una aspiración mucho más que una realidad palpable, porque la mayoría de estos empresarios, que casi todos son medianos empresarios o son dueños de algunos comercios, de algunos negocios, en realidad son parte de la clase media o baja incluso. Y para pertenecer al 1% de estos hogares más ricos que tiene este país, simple y sencillamente, y hasta suena absurdo decirlo, se necesitaría tener ingresos promedios de alrededor de 872,000 pesos mensuales. Y esto ni siquiera incluye el cálculo de los hogares ultra ricos que hemos nosotros estado hablando aquí de manera insistente. Por eso, el empresario promedio en México, Vicente, público, yo creo que no está interesado en promover políticas sociales, porque lo que ellos requerirían sería que hubiera las menos posibles para continuar con esos privilegios de los que tanto se ha hablado, porque pedir políticas que se enfoquen a empoderar a la clase media en lugar de defenderlos y enfrentarlos a quienes ostentan la mayor parte de la riqueza del país, sería para ellos un despropósito, porque solo son 1%. Entonces, por eso digo que se trata de la casa del voto de la clase media, porque recordemos la frase clásica de Niccolò de Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces, los ricos ya se dieron, o los ultra ricos, ese 1%, ya se dio cuenta de que solos en una elección terminarían pulverizados
Entonces, dividir a la sociedad mexicana entre ricos y pobres, como ya lo hicieron, entre chairos y fifís, etcétera, es una estrategia. Y puede parecer obvio, pero no lo es, porque la clase media empresarial, quiero decir, no debe tener la misma agenda política que las clases altas. Sencillamente no puede ser, porque tal pareciera que el empresario mexicano asume que por ser empresario y vivir de sus propios ingresos, por añadidura, pertenecería ya a la élite. Pero no es así. Eso es una grasejada. Desde mi punto de vista, de lo que debería tratarse, en todo caso, es de dejar atrás esa versión vernácula de lo que John Kenneth Galbraith denominó en su momento cultura de la satisfacción, y de que seamos capaces como sociedad integral de aspirar a nuevos modos de cohesión social y nacional, que condensemos a favor de las mexicanas y de los mexicanos en su conjunto un nuevo curso de desarrollo más dinámico e incluyente. Pero desde luego esto implicaría que las clases altas renunciaran a ese ánimo de seguir monopolizando, de seguir beneficiándose de los programas financieros, de los fideicomisos, etcétera. El punto sería cambiar los términos de cómo pensamos la cuestión social contemporánea, y que asumiéramos como mexicanos lógicos, coherentes, que la conveniencia de un pacto político y social que ponga por delante el interés público y el bienestar colectivo debería ser nuestro estandarte. Pero esto solamente va a poder ser posible si nosotros leemos críticamente y suspicazmente todas estas notas informativas, todos estos reportajes amañados que nos están tratando de inocular las clases sociales altas, que tiene que ver con, y valga el gracejo, con un enfrentamiento entre el barrio y los Gutierritos, como les decíamos en algún momento, y que hoy cambió a Godínez. Pero eso es lo que yo llamaría a la población a realizar una reflexión profunda, de fondo y forma, de tal suerte que no nos dejemos engañar por este tipo de artefactos de desinformación para llevar agua a su molino, porque es de lo que se trató esta elección, es de lo que se han tratado todos estos memes, es de lo que se ha tratado todos estos, pues sí, valga la redundancia, estos memes postelectorales que han dividido el mapa de la Ciudad de México en dos partes, que han generado controversia y que nos dicen, bueno, pues los coloreados de guinda son los que no pagan impuestos y los coloreados de azul son los que pagan impuestos. Entonces, no nos debemos de dejar engañar por este tipo de artefactos que lo único que tienen de fondo es tratar de enfrentar a la población, tratar de llevar votos con miras hacia 2024 de la clase social llamada media, que como insisto ha sido siempre muy difícil de definir, y percibiendo esto vamos a lograr separar el grano de la buena cosecha, las piedritas. Entonces se va a tratar ahora, me parece, en esta segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador, de que nosotros seamos mucho más reflexivos, porque como ya se dieron cuenta de que estas minorías en una elección han sido pulverizadas, que contra lo que ellos esperaban, este movimiento de transformación se ha ido adentrando hacia la República Mexicana, hacia el interior de la República Mexicana, entonces están haciendo un llamado a la división, a atraer a la clase media, y no es gratuito que hoy Pascal Beltrán del Río,
Leo Zuckerman, Sergio Sarmiento, Raimundo Riva Palacio, y todos estos sujetos estén hablando de lo mismo en lo que ya se conoce como nado sincronizado. Entonces yo hago un llamado al público que nos ve y que nos escucha a que seamos mucho más suspicaces, mucho más reflexivos, porque si no vamos a caer en esta tontería que pretendía Leoncito Krause de inocular preguntas retóricas para que el otro responda lo que nosotros deseamos. Pero si nosotros nos ponemos en una actitud mucho más reflexiva, los vamos a mandar a volar, porque no somos títeres, porque la sociedad mexicana en su conjunto no puede ser dividida entre ricos, pobres, clase medieros, etcétera. Esto es una tontería a la que nosotros no debemos caer ni ceder por ningún motivo. Así es. Maestro Ricardo Sevilla, ya que mencionas a León Krause, muchos de los que nos critican, te critican por lo que escribes en Regeneración MX, en Polemón, por lo que dices en Sin Censura, pues tratan de sobajarnos, de ridiculizarnos, de caricaturizarnos. En respecto a tu servidor, nos dicen pinches youtuberos y cosas peores, ¿no? Pero no van a criticar a León Krause. Eso me queda claro, que la élite del periodismo no criticará. Es más, a lo mejor ni siquiera le dará vuelo en redes sociales a las preguntas de León Krause y a las respuestas de Jorge Ramos. Pero solamente nos dejan claro que vamos por el camino correcto, porque los que nos tiran lodo, pues son los Marco Levario Turcot, que ya nos dirás quiénes son, y los que también protegen o se protegen entre sí cuando tienen estos dislates, estos resbalones, como los que se han publicado del hijo de Enrique Krause, el intelectual orgánico, querido Ricardo. Así es. Déjenme contarles algo que a lo mejor algunos de ustedes ya saben. Yo desde luego creo que tú lo sabes, querido Vicente, pero el público que a lo mejor no me ubica de alguna parte, debo decirles que yo trabajé en lo que se conoció como la Operación Berlín, que era una casa donde se elaboraban instrumentos de denostación para que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador no llegara a la presidencia en 2018. Entonces ahí nosotros preparábamos insumos para León Krause, no solamente para Enrique Krause, no solamente para Ricardo Anaya, sino también para el hijo de Enrique Krause, que no es periodista. Hay que recordar, y aunque me odie Javier Solórzano, el periodista, que es un poco gris, lamentablemente lo tengo que decir, lo intentó acoger, pero como se dio cuenta de que era un pelmazo, lo llevó a hacer el reportaje de fútbol. Y yo entiendo que el fútbol debe tener algún tipo de complicación en su narración, pero no me parece demasiado complejo entender que 24 personajes están pateando en una pelota durante 90 minutos, que se divide, hay un tiempo de 15 minutos, etcétera. Pero este sujeto no tenía la menor idea, ni tiene la menor idea de lo que es hacer periodismo, no es investigador, no sabe hacer entrevistas, no es historiador, no lee, y lo peor, no tiene el deseo de hacerlo, porque yo en algún momento dije, y salió ahí, hoy lo acabo de subir en mi Twitter, de modo que los invito a que lo vean, una petición expresa de quien en ese momento era el subdirector de la revista Letras Libres, Fernando García Ramírez, pidiéndome un insumo para el hijo de Enrique Krause, para León. Lo dice con todas sus letras, ahí está, ya lo he presentado, hoy lo retomo, hoy lo revivo, hoy lo muestro, para que la gente sepa la calidad que tiene este sujeto, que es ínfima. Es un presentador de noticias, siempre se ha pertrechado en el prestigio, por así decir, porque está completamente desprestigiado además, de su papá, de Enrique Krause. Entonces este sujeto intenta inocular una respuesta a modo a Jorge Ramos,
que puede enojarnos, podemos estar a favor o en contra de sus posturas, pero es un periodista. Por lo menos es un tipo combativo, es un tipo que defiende su punto de vista, vaya uno a saber si independiente o no, pero definitivamente no puede seguir ni está dispuesto a seguir la agenda de un grupito de intelectuales pues locales, que es lo que se ha reducido el grupo Letras Libres. Entonces hay que tener mucho ojo con estos pseudo periodistas, con estos pseudo intelectuales, que más allá de que hayan ido a estudiar al extranjero, más allá de que presenten noticias en un lugar oferente y perfumado, no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo real, con el periodismo de veras de investigación y que presenta documentación. Aquí todo lo que dice León Krause sobre la equiparación de el presidente con Nicolás Maduro, con Fidel Castro, son moneda de uso corriente entre ellos, pero además es una moneda que ya no sirve, es como una monedita de 20 centavos con la que tú te subías hace muchísimos años, hace décadas, al transporte, y que si hoy la presentas, te la van a arrojar en la cara. Entonces ya está viejo su método periodístico y no tienen forma de enfrentar a periodistas como tú, como la gente que estamos haciendo ahora este esfuerzo desde medios alternativos, porque ellos están trabajando para una empresa. Yo particularmente no tengo deseos de trabajar, por ejemplo, en Televisa o de trabajar en Televisión Azteca, porque de allá vengo de Televisión Azteca, trabajé ahí y salí corriendo, trabajé en Excelsior y salí corriendo, y yo creo que muchos aquí estamos encontrando en Internet una mejor herramienta para poder expresar nuestro punto de vista sin tener que mirar a las clientelas, a los jefes, etcétera, y que este es el futuro, pero de pasado mañana. De modo que yo creo que no te tienes que sentir enojado, sino muy contento, querido Vicente, de que estos sujetos traten de denostarte. Es un youtubero. Pues, ¿y eso qué? ¿Qué es eso? Es mucho mejor estar trabajando, haciendo periodismo en YouTube o en donde sea, a ser el hijo de papi ya prácticamente a tus 50 años. Bueno, pues vaya tunda que les estás poniendo también en redes sociales. Acabo de ver tu tuit, maestro Ricardo Sevilla. Pues hay que cerrar invitando precisamente a la gente para que te apoye en redes sociales, para que te busque en Twitter y pues para que ardan los que tengan que arder, Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente y público. Los invito a seguirme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, que es Ricardo Sevilla, y desde luego en los textos que publico en Regeneración MX. Muchas gracias, bien, te mando un fuerte abrazo a ti y al público,